La humanidad está viviendo un colapso sistémico de todo lo que es conocido, colapso de todas las creencias e instituciones. De todo el orden social para ser modificado por otro. Estamos hablando de una obra de ingeniería social sin precedentes. Bien la desearan los grandes conquistadores de la humanidad, que siempre los han existido y su deseo de poder absoluto, Julio César, Atila, Carlomagno, Gengis Khan, Moctezuma, Napoleón, Iván el Terrible y un largo etcétera. Para realizar este dominio se necesita destruir la civilización desde sus bases. Modificar cada cultura, cada pueblo, cada estado-nación desde sus cimientos. Todo esto va a ir gravitando directamente con la gerencia de poder, en un espacio y tiempo determinado. El espacio manifiesta el aquí y el ahora, el tiempo refleja la permanencia y aumento de este. Esto va de la mano con el mundo conocido en la época. En este caso la única forma de obtener un control total, es tener un espacio global, que es el mundo. Y un tiempo permanente. Si bien la permanencia y el aumento lleva a otro factor, que es la planeación a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, para realizar este proyecto se ha recurrido a un planeamiento exquisito, con una proyección de años de anticipación en sus términos más generales. Avanzando hacia un cambio que modificará el modo de vivir de la humanidad. Existen actualmente efectos visibles como lo es la globalización. Esta preparación se va a ejecutar mediante mecanismos de efecto pinzas, aun cuando existan acontecimientos de gran escala mundial, van a ser disfrazados ante la opinión pública para esconder sus verdaderos intereses. La guerra psicológica y la propaganda toman manifestaciones nunca antes vistas. Todo esto para ir modificando los estorbos en el camino. Los primeros objetivos es socavar las bases fundamentales de los estados-nación que los constituyen como soberanos. Para así ir creando un caos controlado e ir poco a poco desapareciendo la soberanía y la voluntad de cada pueblo de la tierra. Creando la necesidad de una unificación mundial. Existen figuras públicas con alto impacto mediático que promocionan el gobierno mundial como panacea. Estos mecanismos no son nuevos, crear el problema y ofrecer la solución. Lo novedoso es su alcance, su red de poder. El gobierno mundial privado va a dictar lo que se hace y no se hace en todo el planeta. ¿Quiénes quieren ejecutar este gobierno mundial? Este plan de gobierno planetario privado, correspondiente al nuevo orden mundial, tiene grandes partidarios. Está encabezado por una bancada que lleva bastante tiempo en la ejecución del poder. De ahí su teje y maneje de manera discreta y prolongada de parte del poder real privado. Entre ellas tenemos las élites, banqueros que verdaderamente son unas dinastías económico-industriales, algunas de ellas son Rothschild, Rockefeller, Morgan, Schiff, Warburg, Carnegie, Loeb. Los think tanks o banco de cerebros entre los principales tenemos el Council on Foreign Relations, CFR, The Trilateral Commission, Grupo Bilderberg, Royal Institute of International Affairs, RIA, Grupo Williamsburg, World Economic Forum, Group of 30, el Tavistock Institute y algunos de sus centros de investigación como el Brookings Institution, Hudson Institute, Planning Research Corporation, Walden Research, Merle Thomas Corp. Flow Laboratories, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, Rand Research and Development Corporation. Tenemos también la American Society / Council of the Americas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Hay muchos más. Estos son financiados por los grupos anteriores. Si bien existen varias interpretaciones de quienes manejan el poder real privado. Como, por ejemplo, se incluyen a las casas reales, a la masonería, al Vaticano, al sionismo, a los grupos privados de poder. Es casi imposible determinar con precisión quiénes son sus miembros más activos. Precisamente debido a la complejidad de la estructura. Salvucci, 2005. ¿Cómo se gerencia el poder? Todo esto no se puede hacer sin una gran participación de todo un sector altamente influyente en el mundo. Estos son una élite de banqueros, académicos, científicos, empresarios, hombres de negocios. Que han financiado y son encargados de coordinar sus actividades, su agenda programática en centros de estudios de alto nivel a las cuales se les llama think tanks o banco de cerebros. Este pequeño conglomerado de personas con un bajo perfil público pero con altísima influencia planea poco a poco cómo ir haciendo realidad sus planes. Usualmente no se les nota en la prensa, pero sus miembros son completamente reconocibles si se buscan. Los think tanks más importantes fueron mencionados sub supra.
Lilly, 2013, estos grupos manifiestan aparentemente buenas intenciones, en su lista de éxitos, en sus revistas, en sus noticias. Hacen grandes eventos anualmente donde invitan a personas de alta importancia pública. Se promocionan como centros de investigación de gran prestigio. Dan la impresión que con los estudios que realizan a gran escala a toda la humanidad con gran calidad técnica y en diferentes temáticas, como industria, economía, relaciones internacionales, pensamiento estratégico, defensa nacional, extracción de recursos, etc., generan un aporte positivo a la humanidad. Pero el fin de estos estudios es generar líneas a seguir, mandatos, hojas de ruta, proyectos políticos a escala nacional, regional o mundial. Generado en un ambiente frío, muy técnico, sin la opinión pública, sin los gobiernos locales, sin los gobiernos democráticos. Todo ello siempre sirviendo al beneficio de pocos. En modo más simple, estos grupos realizan estudios científicos de alto nivel, detectan amenazas en el mundo, evalúan oportunidades, concatenan proyectos con distintos sectores estratégicos, además de diseñar acciones políticas acorde a los intereses de las élites globalista, que son recomendadas a distintas estructuras visibles, a un poder formal como los gobiernos, bancos internacionales, grandes medios de comunicación, universidades y entes supranacionales como la Organización de Naciones Unidas, ONU, Organización Mundial del Comercio, OMC, el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM, la Unión Europea, UE, entre otros. Lilly, 2013, algunos de los personajes que han pasado por The Trilateral Commission, Comisión Trilateral. George Soros, presidente de The Open Society Institute, Hungría; David Rockefeller, presidente y fundador de la Comisión Trilateral, Estados Unidos; Jim Bergougno, gerente general de Electricité de France, Francia; Jeanne Kirkpatrick, embajadora ante la ONU, Estados Unidos; Robert McNamara, presidente del Banco Mundial, Estados Unidos; Takashi Makaibo, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Japón; Zbigniew Brzezinski, consejero de Asuntos de Seguridad Nacional, Estados Unidos; Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, Alemania; Etienne Davignon, presidente de Société Générale du Belgique, Bélgica; Andrew Knig, editor jefe de The Daily Telegraph, Inglaterra; fuente www.trilateral.org. Grandes jugadas históricas. Si iniciamos una representación en el plano político a gran escala, hay que iniciar desde una visión histórica palpable a nivel mundial. Una gran jugada. Esta es la división del mundo en dos polos. En dos sistemas políticos aparentemente opuestos, pero que en realidad se complementan ideológica, ética, espiritual y bélicamente hablando. Estos dos polos son el capitalismo y el comunismo. De un lado al economista escocés Adam Smith y del otro lado a los sociólogos Mordechai Kissel, alias Karl Marx, y Friedrich Engels. Esta gran puesta en escena trajo irreconciliables daños al proletariado. Lilly, 2013, teniendo una visión más objetiva. Ambos son sistemas capitalistas. Lo que varía es la administración del mismo, en una es público y en otra es privado. Continuando con ese gran modelo capitalista en sus fases, público y privado, se pueden notar los rastros hasta la actualidad. Cada fase, la pública y la privada, van desarrollando su propia escuela de pensamiento, su propia doctrina. Por ello en todos los sistemas políticos del mundo, desgraciadamente, hay una representación clara de la izquierda y la derecha política. No es casual el origen de esas denominaciones y su preponderancia. Como también la significación de las palabras. Curiosamente, los grandes banqueros Rothschild, Warburg, Hirsch, Wallenberg, Loe, Kamm, Schiff y Axberg, que propagaban y financiaban las ideas capitalistas, eran los mismos que apoyaron monetariamente a los marxistas anarquistas de Europa del Este como Lenin, Trotsky, Kerensky y Kamenev en Rusia, Kuhn en Hungría, Liebknecht y Eisner en Alemania entre otros. Salvucci, 2001, estos grandes banqueros están detrás de todo el sistema global, crean enemistades para generar los efectos deseados. En este caso, partieron el mundo en dos y subsidiaron su encuentro de ajedrez, siendo las piezas movidas por la misma mano. Este juego lo mencionó varias veces en sus discursos el general y estadista Juan Domingo Perón en su obra La Hora de los Pueblos, diciendo que las personas que atendían los teléfonos rojos en Washington y Moscú no hablaban ni inglés, ni ruso. También rescatando el término de sinarquía. Refiriéndose. La sinarquía está constituida por el comunismo, la masonería, el sionismo, el liberalismo y el Vaticano.
Se puede notar cómo existe un paralelismo entre la masonería y el comunismo, bien lo señala Lev Bronstein, mejor conocido como León Trotsky, en el libro autobiográfico Mi vida. Los estudios sobre la masonería dieronme ocasión para contrastar y revisar mis ideas. No había descubierto nada nuevo. Borrego, 1961, hilando más fino. Ese proceso ya había sido previsto por dos ilustres escritores del siglo XIX, el ruso León Pinsker y el austrohúngaro Teodoro Herzl. Este último sostenía en su libro Der Judenstaat que cuando los controladores de aquella instancia superior se hundían en el proletariado se transformaban en los líderes de las revoluciones, mientras que cuando emergían al mundo capitalista se transformaban en los líderes de las finanzas internacionales. Salvucci, 2001, con todo ello buscan la destrucción del Estado-nación en sí, que según los preceptos marxistas anarquistas, la misma es un instrumento de la burguesía para explotar a la clase obrera. La religión es el opio de los pueblos, no se puede apoyar la patria porque sencillamente el obrero no tiene patria. La moral es un instrumento de dominación burguesa, la ley, el orden y la norma es un mecanismo de represión, etc. Ello contesta a los intereses del nuevo orden mundial. El internacionalismo de esta doctrina, ese fanatismo religioso beocio, sirve para absorber países y destruirlos, como Polonia en la Segunda Guerra Mundial por la invasión de la Unión Soviética. Sistemas de gobierno actuales y partidos políticos. Los sistemas de gobierno en el planeta son bastante manipulados, esto da a entender un gran bagaje estructural, pero que en su práctica no distan mucho. Por ejemplo, el presidencialista, monárquico, parlamentarista, federales, entre otros. Los partidos políticos igual, no tienen mucha diferencia unos de otros. Y en esta no hay que ser muy hábil para saber que el poder siempre claudica para los mismos. No importa si la correa sea demócrata, cristiana, liberal, socialdemócrata, republicana, laborista y la tercera vía. Lilly, 2013, esta tercera vía es bastante importante para este gobierno mundial privado, que es una síntesis de todo un conglomerado ideológico que se quiere imponer a la población mundial. Podemos ver sus tres facetas. En su faceta social-cultural se define como progresista, antirreligiosa, antimilitar en algunos países, modernista, pro-gay, pro-aborto. Claramente en contra de la cultura mundial. Desboronando los pilares de los estados-nación soberanos. En la faceta política, asumen posición de centro, respetan las estructuras estatales, es democrática y defienden el status quo. Respetando e impulsando el poder formal, es decir, las instituciones, los gobiernos que siguen las recomendaciones de los think tanks. En la faceta económica, son de derecha discretamente y siguen el juego de la usura internacional. Manteniendo la forma de la distribución del poder, alimentando a las grandes dinastías económicas industriales. Salvucci, 2005, mediación del imperialismo. Para tener un gran empuje político internacional y poder obtener sus objetivos, se utilizan países imperialistas. Estados Unidos con su política exterior orquestada desde el Council on Foreign Relations, CFR, intenta conquistar todo el mundo. Teniendo actualmente como principales mentores visibles a Zbigniew Brzezinski, consejero de Asuntos de Seguridad Nacional en la administración de Jimmy Carter entre 1977-81, asesor de la política exterior del Partido Demócrata, y Yasir Henry Kissinger, exsecretario de Estado de los Estados Unidos en los mandatos de Richard Nixon, y Gerald Ford, asesor del Partido Republicano. Ambos pasaron por la Comisión Trilateral fundada por David Rockefeller y esta sigue la misma línea política que el Comparse. El CFR ha sido uno de los instrumentos más eficientes del establishment. Este organismo a través de sus tentáculos determina el curso de la vida pública estadounidense en su totalidad, incluyendo la política exterior. Para financiar sus actividades recurre a firmas multinacionales y fundaciones filantrópicas. Entre sus subsidiarias tenemos a Carnegie Corporation of New York, IBM World Trade Corporation, Citibank, General Motors Corporation, Citicorp, Chemical Bank, Association of Radio and Television News Analysis, The Ford Foundation, The Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Foundation, The Andrew Mellon Foundation, Morgan Guaranty Trust Company y The Commonwealth Foundation. Esto vuelve al CFR un organismo donde mejor se ha operado la síntesis ideológica de la Fabian Society, Sociedad Fabiana.
Lozano, 1996, la Sociedad Fabiana es un instituto que floreció en Londres en el año 1884, bajo la tutela del político inglés Sidney Webb, 1859-1947, y el escritor George Bernard Shaw, 1856-1950. Cuyo principal adalid del movimiento fue el activista del socialismo Robert Owen, 1771-1858. Desarrollan el pensamiento de una sociedad sin clases, buscando una disolución cultural y espiritual. Conduciendo la síntesis del socialismo, Estado benefactor, y del capitalismo, leyes del mercado. Una fusión que debe conducir a la implantación de una economía monopolística en el marco de un gobierno estatal globalizado. Hillar, 2010. Objetivos plausibles. Lo expuesto trae a la memoria la Orden de los Iluminados de Baviera o Illuminati, que tiene origen en 1776, fecha que aparece en números romanos en la base de la pirámide dibujada en el reverso del billete de $1, y curiosamente el mismo billete tiene la inscripción Novus Ordo Seclorum, nuevo orden secular o mundial. Si bien no existen conexiones comprobadas de esta logía masónica con lo expuesto anteriormente, se mantiene la tesis de parte de muchos expertos que Adam Weishaupt, el conductor e ideólogo de los Iluminados de Baviera, fue el que empezó a impulsar las ideas del nuevo orden mundial. Se dice también que existe un paralelismo entre esta orden y aquellos grupos de poder. Podría decir que Amschel Rothschild fue el rey y que John Rockefeller fue el mago, ambos grados superiores de la logía. Lilly, 2013, los proyectos de la Comisión Trilateral no son muy diferentes que los de la Compare. Se maneja tres ejes básicos. 1. Establecer un único gobierno mundial, a cargo de dueños y funcionarios de las megacorporaciones. 2. Eliminar, en el largo plazo, las fronteras nacionales. 3. Fortalecer el dominio de las Naciones Unidas. Graciano, 2003. Haciendo un recuento, podemos encontrar que en la era de Nixon, se dice que llegó al poder gracias al CFR. La administración norteamericana contaba con 115 miembros del CFR en puestos de poder. Durante la era de Carter, esa cifra incrementó a 284 miembros. En la de Reagan, estaba en 257 miembros. Cuando Bush padre fue presidente, prácticamente instaló al CFR en el gobierno, nombrando 382 miembros de ese organismo en puestos clave de poder. Finalmente, Bill Clinton tuvo 17 de los 19 puestos ministeriales ocupados por miembros del CFR y la Comisión Trilateral. Graciano, 2003. Entre las líneas de trabajo que tienen esos grupos se pueden apreciar las siguientes. La creación de un gobierno mundial privado. La erosión los estados-nación soberanos. La estandarización sociocultural y eliminación de los valores nacionales. La imposición de un sistema financiero y monetario globalizado. La administración de un sistema de guerra global que mantenga la cohesión de la masa. Salvucci, 2005, conclusión. Teniendo un enfoque estructural de los planes, hay muchos inconvenientes en el camino para construir el gobierno mundial privado. Agregando que la salida a este nuevo orden mundial planteado es sencilla, consiste en un despertar profundo de todas las naciones del mundo. Buscar un orden internacional multipolar y multilateral, maximizando siempre la soberanía de los países, realzando la identidad cultural, la sinceridad y el bien común de todas las naciones del mundo. Generando un cálido encuentro de los pueblos respetando siempre la identidad de los mismos. Bibliografía.